Hermanos, puestos de pie, tengamos el llamamiento a la adoración, que se encuentra en Salmos 104, versículos del 31 al 34. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Amén. Ahora entonemos el himno número 81. Cantad alegres al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este domingo tan bonito, Señor, en que nos permites venir a tu casa de oración. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de venir y alabar tu nombre. Ponemos en tus manos este culto, Señor, permite que sea para honra y gloria tuya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora vamos a entonar el himno 150. Del santo amor de Cristo.
hermanos, podemos sentarnos. Dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Queremos en esta hora de la tarde saludarlos a cada uno de ustedes. Queremos que la gracia del Señor, la paz de Dios y el amor del Padre esté en cada una de vuestras vidas. Así que estamos contentos de volvernos a encontrar aquí en el templo y tener un tiempo de alabanza y adoración juntos como familia cristiana, como familia El Buen Pastor. Si hay alguien que nos visite por primera o segunda ocasión, nos gustaría identificarle. Solamente levante su mano si hay alguien que nos visite en este día por primera o segunda ocasión. Muy bien, aquí están nuestra hermana, nuestros hermanos. ¿Quisieran ponerse de pie nuestros hermanos? ¿Nos comparten su nombre? Somos Fernando y Joy, de Ciudad del Carmen, Campeche, de Iglesia Nacional Presbiteriana Monte de los Olivos. Bienvenidos hermanos, qué gozo tenerlos en este domingo. Que Dios les bendiga y les prospere al estar aquí en esta ciudad, al estar con nosotros, y un saludo también a su iglesia y a sus familias. Que Dios les bendiga. Allá también están nuestros hermanos, nos comparten su nombre. Bienvenidos también. Levantamos nuestro boletín y les saludamos en el amor del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les ayude siempre en todo. Muy bien, los demás somos ya de casa. Voy a invitarlos a que estemos de pie para cantar el himno 425. Hola, ¿cómo estás? Vamos a estar de pie mientras cantamos y tendremos también la oportunidad de saludarnos. Podemos sentarnos y queremos también felicitar a quienes cumplen un año más de vida. A la niña Rebeca Gutiérrez Zambrano, que cumple años hoy, 20 de octubre, y a través de su familia le enviamos una felicitación. Que Dios bendiga a la niña junto con su familia. También queremos felicitar a nuestro hermano Ricardo Ángel Lozano González, que cumple años el 24 de octubre. Aquí está nuestro hermano, muchas felicidades y que el Señor le bendiga juntamente con su familia. Que Dios le ayude. Y a la niña Azulta Mes Cárdenas también, que cumple años el 24, le pedimos también a su familia le compartan este saludo. Muchas felicidades y que Dios guarde a la niña junto con su familia. También queremos felicitar a nuestro hermano Luis Ricardo Garza González,
le pedimos a su familia que le compartan este saludo de cumpleaños. Muchas felicidades para Luis y junto con su familia. También a nuestra hermana Gaby Loredo de López queremos felicitarle, allá está nuestra hermana, que Dios le bendiga, que Dios le guarde junto con su familia. Muchas felicidades por un año más. A nuestro hermano Cecilio Muñoz Ulloa le pedimos también allá a nuestro hermano que le lleve este saludo. Muchas felicidades para nuestro hermano Cecilio. Y también para nuestro hermano Roberto Díaz Valdés, también llévele nuestro saludo. Aquí también está su esposa, compártale nuestros saludos. Que Dios bendiga a nuestro hermano Roberto. Y por aniversario de vida matrimonial felicitamos a nuestro hermano Daniel González y nuestra hermana Lorena García de González. Compártale nuestras felicitaciones a nuestros hermanos. Que Dios bendiga a este matrimonio. Y por diferentes actividades, hermanos, que tenemos ya en nuestro boletín, les recordamos solamente participar, apoyarnos en oración. El día martes, nuestra sociedad femenil está organizando una conferencia a las 10 de la mañana. Están cordialmente invitadas nuestras hermanas a esta actividad. Y al terminar este culto, nuestro hermano anciano de iglesia, Saúl González, va a estar aquí adelante para ministrarnos en oración. Si hay alguna petición o gratitud, al terminar el culto nos podemos acercar con nuestro hermano para orar. Y durante la semana tendremos 2 cursos, así que estamos invitándolos al curso Evangelio según San Lucas el día martes a las 5 de la tarde con el doctor Cornelio Hegeman, y jueves a las 5, viernes a las 5 y sábado a las 9 de la mañana con el doctor Roger Smalling. Vamos a estar estudiando acerca del gobierno eclesiástico bíblico, así que estamos invitados. Vamos a continuar con nuestro culto. Es el momento para elevar nuestra plegaria al Señor, pero primero vamos a cantar el himno 363, En Jesucristo, puerto de paz. Después de cantar, vamos a orar. Vamos a estar de pie para cantar esta alabanza.
Podemos sentarnos, hermanos, podemos también estar de rodillas y mientras elevamos esta oración a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta hora del día, alabamos y glorificamos tu nombre, porque eres digno de recibir toda honra, gloria y alabanza. Tú eres el único y solo Dios, creador de todo cuanto existe, pero también eres el Redentor, el que nos libra del poder del pecado y de la muerte y nos corona de favores y misericordia. Gracias, Señor, porque te has querido manifestar a nosotros solamente por pura gracia. Gracias, Señor, porque has estado presente en nuestras vidas, porque has querido, Señor, derramar tus bendiciones y de manera abundante, Señor, has estado siempre con nosotros. Alabamos y glorificamos tu nombre, eterno Señor, y te damos gracias. Porque hasta aquí nos has ayudado, has iluminado nuestros pasos, has guiado nuestra entrada y nuestra salida, nos has llenado de sabiduría, gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Te damos gracias, Señor, también por nuestros hermanos que cumplen un año más de vida. Tómalos en tus manos, Señor. Bendice a nuestra hermana Lilia Treviño de Ornelas. Bendice también a la niña Rebeca Gutiérrez Zambrano. Oramos también para que te manifiestes, Señor, cada día en la vida de nuestro hermano Ricardo Lozano González. Y gracias también, Padre Celestial, por la niña Azul Tamés Cárdenas. Bendice también y dirige la vida de nuestro hermano Luis Garza González. También te damos gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Gaby Loredo. Gracias, Señor, porque has estado con ellos en todo momento. Gracias también por la vida de nuestro hermano Cecilio Muñoz. Y gracias por la vida de nuestro hermano Roberto Díaz Valdés. Tómalos en tus manos a todos ellos y cumple tu voluntad agradable y perfecta en sus vidas. Oramos también por el matrimonio de nuestro hermano Daniel González Gómez y Lorena García. Bendíceles cada día, Señor. Fortalece sus vidas y que cada día se consolide en amor, de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias también, Señor, en este momento, por tus hijos y por tus hijas que hoy nos visitan. Gracias, Señor, porque tu mano amorosa les ha traído para estar con nosotros. Y nos gozamos, Señor, al recibirles. Y oramos, Señor, por ellos, por sus familias, por la iglesia a la que pertenecen, pero también, Señor,
para que les prosperes al estar en esta ciudad, al estar con nosotros. Gracias, Padre Celestial, por sus vidas. Y si hubiese alguna necesidad o alguna petición especial, escucha, Señor, esta plegaria y respóndela conforme a tu voluntad. Señor Jesús, queremos también en este momento dejar en tus manos nuestras diferentes necesidades. Señor, acudimos a ti, porque solo tú eres el Dios único y todopoderoso. Cada una de nuestras necesidades las dejamos en tus manos, Señor. Queremos, Padre Celestial, que respondas a nuestras plegarias conforme a tu santa y soberana voluntad. Intercedemos por quienes están enfermos. Hay quienes están hospitalizados, hay quienes están recuperándose de una cirugía. Señor Jesús, ten misericordia de tu pueblo que se encuentra enfermo. Sánalo, Señor, si es tu voluntad. Oramos también por las familias, Señor, que les cuidan. Llénalos de fortaleza, llénalos de consuelo. Están en tus manos, Señor. Quizá, Padre Celestial, nuestra petición sea también por el trabajo, por la familia. En este momento, Señor, oramos por cada una de nuestras necesidades. Que se haga todo conforme a tu santa voluntad. Gracias, Señor, porque descansamos en tus promesas, porque has escuchado nuestra plegaria, porque por tu llaga somos nosotros curados. Señor Jesucristo, en tus manos nos depositamos. Oramos por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestras autoridades. A todos los ponemos en tus manos. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a entonar a continuación el himno número 151, Todas las promesas. Himno número 151. Y vamos a permanecer en nuestros lugares mientras cantamos este himno de gozo en el Señor. La lucha
Escuchemos al Señor. Bienaventurados los perfectos en camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 119, 1. Tengamos ahora, hermanos, la lectura bíblica que se encuentra en Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 18. Vamos a tener esta lectura de pie, de forma alternada. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Meditemos, hermanos, un momento en la palabra de nuestro Dios, en la porción que ya hemos leído en este momento. Los versículos 14 al 18 de manera particular nos van a servir para nuestra reflexión. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 16 dice: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Oremos. Señor, en esta hora de la tarde, alabamos y glorificamos tu nombre por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que estás haciendo en nosotros y por todo lo que harás. Gracias por la palabra que has dejado, de manera que nos fortalece, nos alimenta y nos recuerda también acerca de tu amor. Queremos en este momento estar atentos a tu palabra. Enséñanos tu voluntad, de manera que podamos responder con gratitud a tu mensaje. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos y también abre nuestros labios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Aprovechamos, hermanos, el mes de octubre de una o de otra manera para recordar el mes de la Reforma Protestante. El próximo domingo propiamente será nuestro culto de acción de gracias por la Reforma Protestante, pero durante estos domingos
hemos tenido la oportunidad de repasar algunos ejemplos bíblicos acerca de la gracia, el perdón, la misericordia, la generosidad y la bondad de nuestro Dios. En esta tarde quisiéramos centrar nuestra atención en el personaje principal de la gracia, que tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que en este capítulo número 1 del Evangelio según San Juan se nos presenta como el Creador, como la luz, como la vida eterna, como el Dios encarnado y como la plenitud de la gracia de Dios. Así que es muy importante, cuando nosotros estamos hablando de la gracia, tenemos que enfocarnos en Jesucristo. Y cuando hablamos de gracia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la gracia? Nuestra iglesia se fundamenta en las doctrinas de la gracia y proclamamos la gracia de Dios, anunciamos la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el atributo del ser de Dios por el cual nos da toda bendición. Es el atributo del ser de Dios por el cual nos da toda bendición. No porque la merezcamos, sino porque Él se complace en darlo con amor, pero lo hace para su gloria. De manera resumida, así podemos hoy definir la gracia divina. Es el atributo del ser de Dios, por el cual nos da toda bendición, no porque lo merecemos, sino porque Él se complace en darlo y lo hace con amor, pero lo hace para su gloria. Entonces, cuando Dios nos da algo por gracia, podemos encontrar las siguientes características. Dios asume nuestra cuenta. No tenemos mérito alguno para obtener esa dádiva, esa gracia. No lo merecemos. No tenemos, por lo tanto, ni el más mínimo espacio para vanagloriarnos. Y Dios, cuando nos da su gracia, es para su gloria, para su honra. Entonces, la gracia de Dios es algo muy particular y muy especial, que la Biblia nos habla de toda esta dádiva, de todo este atributo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Versículo 14, el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 1, donde ya lo hemos leído, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De manera entonces que esta es una buena noticia. El Verbo se hizo carne. La segunda persona de la Trinidad tomó para sí una naturaleza humana. Y cuando la segunda persona de la Trinidad toma una naturaleza humana, lo pudo haber hecho para ser el juez y el brazo ejecutor de la justa ira de Dios. Y si ese hubiese sido el caso, todos hubiésemos sido
hallados culpables delante de Él y sentenciados al castigo eterno. Pero el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne para revelar la gloria divina, para revelar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está llena de gracia y de verdad. Qué interesante. El Verbo se hizo carne para manifestar la gloria de Dios, para manifestar la gracia de Dios. Entonces el Verbo, el Hijo de Dios, la luz del mundo, la vida eterna, está lleno de gracia y de verdad. Por eso, cuando nosotros leemos y cuando nosotros escuchamos el Evangelio, solamente encontramos buena noticia de la gracia de Dios en Jesucristo. El Verbo se hizo carne para traer la realidad de la gracia de Dios a nosotros. El Verbo se hizo carne para traernos la dádiva de Dios, para mostrarnos el atributo del ser de Dios, mediante el cual nos da toda la bendición, no porque la merecemos, sino porque Él se complace en otorgarla en amor y para su gloria. Esto es el propósito de la encarnación. Esto es el propósito del por qué el Verbo se hizo carne. ¿Cómo es que la palabra se humanó? El Verbo se humanó, lleno de gracia. Y esa gracia lo lleva directamente a la cruz del Calvario. Entonces, Cristo Jesús se hizo carne para morir en la cruz. Tenía que ser un verdadero humano para que su sacrificio fuera realmente sustitutivo. Y es en la cruz donde la plenitud de la gracia se muestra con mayor claridad. Lo que llenaba al Hijo cuando se encarnó es la gracia de nuestro Dios. Por eso después, al seguir leyendo el Evangelio según San Juan, encontramos que Jesucristo vino a traer vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al terminar el Evangelio según San Juan dice, muchas otras cosas se hicieron y muchas otras cosas se pudieron haber escrito, pero se han escrito estas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Por eso el versículo número 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Todos hemos recibido algo de la plenitud del Verbo encarnado. Todos hemos recibido algo de lo que llenaba Él al encarnarse. ¿Qué es eso que hemos recibido? ¿Qué es lo que hemos recibido de Jesucristo, del Verbo encarnado? Y la respuesta es, lo que hemos recibido es su gracia. Hemos recibido amor inmenso, hemos recibido bendición indescriptible, hemos recibido bendiciones totalmente inmerecidas. En Jesucristo hemos recibido aquella gracia que brota del interior del Verbo encarnado. Hemos recibido la gracia de Dios.
Y cuando dice la Biblia que de su plenitud hemos tomado gracia sobre gracia, ¿a qué se refiere? Gracia sobre gracia. Porque apenas se va desvaneciendo un favor de Dios cuando llega otra manifestación del favor inmerecido de Dios en Jesucristo. Cuando todavía no desaparece esta bendición, llega otra bendición sobre nosotros. De manera que Dios proporciona dádivas siempre nuevas en lugar de las anteriores, gracia sobre gracia, generosidad sobre generosidad, dádiva sobre dádiva. Qué interesante toda la expresión de la gracia de nuestro Dios. Pero además, en el versículo número 17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Miren, la ley moral, Dios también la dio, pero la ley moral era de carácter preparatorio, revelaba solamente la condición perdida del hombre. Habían dos cosas que la ley dada por Moisés no podía suministrar: gracia para perdonar a los pecadores, pero también verdad en su significado como realidad. Es decir, muchas de las cosas de la ley en el Antiguo Testamento señalaban solamente a la plenitud del Verbo encarnado. Los sacrificios, por ejemplo, solamente eran una sombra de la realidad del sacrificio perfecto de Jesucristo. Por eso es que Juan, el escritor sagrado, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, la gracia para perdonar a los pecadores y el sacrificio perfecto y único de Jesucristo, solamente fueron dados por medio de Jesucristo. Juan entonces menciona a Moisés y a su mediación para traernos la ley de Dios. Para Juan, esa es la primera gracia. La ley dada por Moisés. Algunos pensamos que la ley de Dios y la gracia se contraponen, pero eso no es la enseñanza de la Biblia. La ley fue traída como una muestra de la gracia de Dios, sin merecerlo. El mismo pueblo del Antiguo Testamento no merecía las grandes bondades de Dios. Por gracia, este pueblo fue sacado de la esclavitud de Egipto. Por gracia, este pueblo fue llevado por el desierto para introducirse a Canaán. Entonces, por gracia, sin merecerlo, Dios también les dio sus estatutos para que vivieran en conformidad con la ley de Dios y gozaran de paz y gozaran de bendición. La ley fue traída por gracia, pero esa gracia entonces todavía no se había manifestado en su plenitud. Por eso es que dice el mismo escritor, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia sobre gracia. Moisés entonces trajo la primera gracia, la ley. Pero Juan nos aclara, sobre esa gracia, Dios nos trajo en el Verbo encarnado la plenitud de su gracia. Por eso dice, nos trajo gracia sobre gracia, y agrega, la gracia y la verdad fueron hechas
realidad por medio de Jesucristo. ¿A qué queremos llegar esta tarde? A que Jesucristo es la buena noticia de la gracia de Dios. Que Jesucristo es la gracia sobre gracia. Y que la gracia de Dios en Jesucristo busca y transforma a los pecadores. Esa gracia convierte a pecadores condenados en hijos de Dios que vivirán para siempre. Esa gracia que toma a los esclavos del pecado y rompe sus cadenas para que adoren libremente al Dios eterno. Esa gracia que convierte matrimonios divididos en matrimonios florecientes. Esa gracia que reconcilia a los enemigos para llegar a ser hermanos para siempre. Eso es Jesucristo, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, la plenitud de la gracia del Señor. Todo eso es Jesucristo, nuestro Señor. Por eso más adelante Juan también lo va a decir en el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por medio de la gracia de Dios, que es Jesucristo. Y hay varios ejemplos, como ya lo considerábamos la semana pasada, Juan 8, la mujer de Samaria, San Juan 4, Nicodemo en el capítulo 3. Qué interesante entonces la participación de Jesucristo en la administración de la gracia para con nosotros. Por eso podemos leer, como dice el versículo número 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición disfrutar la gracia de Dios. No merecemos esa dádiva, esa gracia sobre gracia. Todavía dice el versículo 18 de San Juan capítulo 1, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Miren, Moisés, quien trajo el anticipo de la gracia, tuvo el privilegio de hablar con Dios. Estuvo cara a cara, pero nunca pudo verlo, sino solamente apenas pudo ver la espalda cuando pasó junto a él. Por eso Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero luego agrega, el Hijo unigénito de Dios, que está en lo más íntimo con el Padre, Él le ha dado a conocer. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Conocer al Hijo es conocer la gracia del Padre. Y aunque no hemos visto jamás a Dios, al conocer a su Hijo Jesucristo, podemos experimentar verdadera relación con Dios para siempre por medio del Verbo encarnado. Si quieres conocer la gracia del Padre, debes conocer primeramente al Hijo de Dios. Solo aquellos que conocen por medio de la fe al Hijo pueden tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios no es algo que se merece. Ser hijo de Dios no es algo que se logra con esfuerzo. Ser hijo de Dios no es algo que se compra. Es una obra de la gracia de Dios en Jesucristo.
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Y todavía aclara el versículo 13, ellos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es del que lo logra por esfuerzo, por empeño o por obras personales, sino este nacimiento como hijo de Dios es la pura decisión y voluntad de Dios. Es una decisión de la libre gracia divina manifestada en nuestra vida por medio de Jesucristo. La gracia de Dios es un don inmerecido. Es una decisión del amor de Dios que podamos hoy disfrutar gracia sobre gracia. Pero mire, el Verbo se hizo carne, el Verbo se humanó para poder mostrarnos la gracia sobre gracia. Por eso, la máxima expresión de la gracia de Dios es la cruz de Cristo. La gracia es básica para nuestra vida, la gracia es central en nuestra vida, porque estamos hablando de la vida, de la obra y de la persona de Jesucristo. Es importante entonces crecer en la gracia de Dios. Es necesario entonces asumir también una actitud de agradecimiento por la gracia de Dios. Si estás comenzando una relación con el Padre a través de Jesucristo, la reflexión de hoy es de buena noticia, porque quizá no te habías imaginado cuán grande es el amor de Dios. Sin embargo, Dios siempre tiene el plan perfecto para tu vida. Es importante seguir creciendo en la gracia. Pero si ya estamos en una relación creciente con Jesucristo, es importante fortalecer nuestra fe. Estemos convencidos de que Dios nos ha amado, de que Dios nos ama y de que Dios nos seguirá amando en Jesucristo para siempre. De que por la gracia de Dios eres su hijo, has sido justificado, has sido adoptado por gracia. Esta es tu nueva identidad. Vive agradecido a Dios por su gracia para contigo. Que tu empeño por agradar a Dios y obedecer su palabra siempre venga motivado por la gratitud que hay en tu corazón. Vive una vida cristiana obediente como una respuesta al gran amor que has recibido de parte de Dios. Cuida tu corazón de un orgullo personal o vanagloria. No eres mejor que los demás. Lo que hace la diferencia en tu vida es la gracia que Dios ha ministrado por Jesucristo. De manera que tendremos que decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Entonces el orgullo y la vanagloria quedan aniquilados por la gracia de Dios. Y nos humillamos delante del Verbo encarnado. Además, es importante compartir y entregar el mensaje de la gracia de Dios con aquellas personas que todavía no lo conocen. Por eso es importante comunicar las buenas noticias del amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario. Debemos entonces ocuparnos en la gracia de Dios.
y vivir para su honra y para su gloria. El Verbo se hizo carne, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Esta es la realidad que pueden experimentar los que conocen a Jesucristo. Si estás en Jesucristo, vive disfrutando la gracia de Dios, que nos impulsa a demostrarlo con nuestras acciones para su honra y para su gloria. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que su gracia se perfeccione en nosotros y que la plenitud del Verbo encarnado siempre nos motive a disfrutar la gracia de Dios. Vivamos para la gloria del Señor. Amén. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7. Vamos a tener ahora un momento para ofrendar y después entonaremos el himno 443, Traigamos contentos.
Tenemos una ofrenda especial por bendiciones recibidas. Vamos a orar. Misericordioso Señor, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de venir aquí a tu templo de adoración. Y te damos gracias sobre todas las cosas porque nos diste la oportunidad de tener el privilegio de ofrendar. Gracias porque nos has bendecido con tus ofrendas y nos has dado con qué poder administrar la creación de tu palabra, oh Dios. Te pedimos que tú estés con nosotros, que nos cuides, que nos ayudes y sobre todas las cosas que nos puedas ayudar a ofrendar. Bendice a todas las personas que no pudieron hacerlo, bendícelo doblemente para que tengan este privilegio de poder ofrendar. Y síguenos ayudando para que podamos administrar correctamente tus ofrendas y de esta forma podamos hacer que tu palabra crezca en esta ciudad y en este mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a permanecer de pie, estamos concluyendo nuestro culto dominical y bueno, recordemos estas palabras de San Juan 1:12 para cada una de nuestras acciones a desarrollar. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibamos la bendición apostólica. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor eterno de nuestro Padre Dios y la consolación y dirección de su Santo y Divino Espíritu sea con todos vosotros, con vuestras familias presentes y ausentes, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y por siempre. Amén. Entonemos, Dios te bendiga, que Dios nos ayude.